¿Por qué terminamos haciendo lo que le prometimos a Dios que no volveríamos a hacer? Hoy lo descubrimos según la Biblia. Dios te bendiga, soy tu hermano Misael RD y te doy la bienvenida a este espacio de estudio bíblico. Hoy vamos a entender, según la Biblia, por qué le prometemos a Dios que no vamos a hacer X cosa y al final terminamos haciéndolo. Te invito a que te quede hasta el final para que comprenda la verdad de este tema. Vemos, amado, que en la Biblia es algo poderoso. Este es el libro que nos guía. En el libro de los Romanos, capítulo 7, versículo 17, dice la Escritura: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y vemos que en el verso 16 dice: y si lo que no quiero, esto hago, aprueba que la ley es buena. Verso 17, vamos a repetirlo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Este capítulo lo escribe el apóstol Pablo, un hombre que antes de llamarse Pablo fue perseguidor de la iglesia de Cristo. Pero la escritura enseña que este hombre, camino a Damasco, iba persiguiendo la iglesia y de repente tuvo un encuentro con el Señor Todopoderoso. Y ese encuentro transformó su vida de manera poderosa, tanto así que fue enviado a predicar el evangelio. Es decir, ya esta persona pasa de ser una persona perseguidor de la iglesia ahora a ser un pregonero del evangelio de Jesucristo. Y este hombre, arrastrando este pecado en sí mismo, este hombre tiene que enfrentarse a diferentes situaciones en las cuales podrían hasta peligrar su propia vida. Y vemos, amado, que este hombre escribe en diversas ocasiones. Este hombre escribe la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo de Dios. Y este hombre, veo que aquí dice, donde leímos: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Un hombre reconociendo que el pecado que mora en él es que está haciendo lo que él no quiere hacer. Y vemos que en el 18 dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Es decir, en nuestra carne mortal no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Es decir, en su mente, el querer hacer el bien está en él quiere hacer el bien. Bien, pero en la mente del ser humano hay una batalla. Hay una batalla poderosa, amado, que nosotros tenemos que luchar día y noche para poder agradar a Dios. Vemos que en el verso 19 dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Es decir, que este hombre está diciendo: yo quiero hacer el bien, yo quiero hacer la cosa correcta, pero el pecado que mora en mí me lleva a hacer las cosas que no quiero hacer. Por eso, amado, hay cosas que tú le has prometido a Dios, que tú la vas a dejar, que tú vas a cambiar tu vida, que tú vas a cambiar tu forma de dirigirte, que tú vas a ser una nueva criatura, como lo dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Cuando venimos a Cristo queremos hacer las cosas que a Dios le agrada, pero tenemos una lucha interna, tenemos una lucha en nuestro cuerpo, que tenemos que esforzarnos para hacer la voluntad de Dios.
Tenemos que agradar a Dios, a ese Dios todopoderoso. Tenemos que hacer un esfuerzo en nuestra vida para poder agradar a Dios. Es decir, que no te preocupes, porque 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levantará. Pero te quiero decir en esta hora que tienes que hacer un esfuerzo en tu vida por no caer. Tienes que hacer un esfuerzo por mantenerte a flote, sirviéndole al Todopoderoso, a ese Dios que te rescató del pecado, que te rescató del mundo perdido en el cual tú y yo vivíamos. Un mundo que nos llevaba a la deriva, un mundo que nos llevaba de camino a la condenación eterna. De ahí el Señor nos rescató enviando a Jesucristo por cada uno de nosotros a pagar un precio que tú y yo teníamos que pagar. Él lo pagó por nosotros, murió en la cruz del Calvario, al tercer día resucitó de entre los muertos para darnos garantía de salvación y vida eterna, amado. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo en nuestra vida. Y la Biblia sigue hablando aquí. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es decir, amado, el apóstol está aquí hablando. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Claro, no podemos justificarnos con esto, no podemos decir que podemos pecar libremente. No. Tenemos que hacer un esfuerzo en nuestra vida. No es que vamos a pecar libremente, no es que vamos a utilizar este versículo como un pretexto para nosotros caer rendido al pecado. No, jamás. Tenemos que hacer un esfuerzo en nuestra vida para no caer rendido. Fíjate que dice la Escritura acá, complementando esto que te acabo de decir. Vamos a irnos al libro Primera de Juan, en el capítulo 2. Dice: hijito mío, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestro pecado. Y no solamente por lo nuestro, sino también por lo de todo el mundo. Es decir, mundo. El pecado por el mundo. Es decir, Jesús vino a la tierra y pagó un precio muy alto que tú y yo teníamos que pagar. Por eso el libro de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Luego el 17 dice: porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es decir, amado, si alguno de nosotros pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Tenemos que hacer un esfuerzo en nuestra vida, esforzarnos por no pecar, esforzarnos por no fallarle a Dios, esforzarnos por seguir adelante a pesar de la prueba, a pesar de los problemas, porque muchos problemas hay en este mundo, muchas pruebas tenemos en este mundo. Y dice la palabra que nos encontremos en sumo gozo, es decir, que nos gocemos cuando nos encontremos en diversas pruebas, es decir, porque la prueba produce paciencia y la paciencia entonces produce gozo. Es decir, tú y yo, amado, tú que me estás mirando en este momento, tú que estás mirando, que estás escuchando esta palabra que sale de mi boca, pero es puesta en el Espíritu para transmitirla a ti. Esta palabra tiene que causar un efecto en tu vida y entender que tienes que hacer un esfuerzo en tu vida para no caer en el pecado. Pero si acaso pecas, dice la palabra, que abogado tenemos para con el Padre. Permíteme leerte nuevamente en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2, que dice: hijito mío, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestro pecado. Y no solamente por lo nuestro,
sino también por lo del mundo. Es decir, el mundo que no busca de Dios no sabe de lo que se está perdiendo. Una promesa poderosa, una promesa de salvación, el plan de salvación que Jesucristo trajo para con el mundo entero. Por eso tú ves que dice la Biblia, y quiero repetírtelo nuevamente, que de tal manera amó Dios al mundo, es decir, un amor inmenso, un amor grande, que tuvo que venir a la tierra dejando su trono de gloria, dejando toda la comunidad de ese cielo para entregarse a morir por nuestro pecado. ¿Para qué? Para que hoy en día tengamos la oportunidad que tú y yo no tenemos, no teníamos, que es la salvación de nuestra alma. Así que quiero decirte en esta hermosa hora, amado, que si has prometido a Dios no volver a pecar y el pecado te empuja nuevamente a pecar, vete a un rinconcito de tu casa, a tu aposento, órale a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te va a recompensar en público, porque hay una promesa grande y poderosa para ti. Hay una promesa de salvación para todo aquel que persevere hasta el fin. Dice la palabra que será salvo. Así que, amado, no te desanimes, sigue caminando hacia adelante, porque lo que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza.